Buenas noches, le habla Daniela Belier. En cuanto a la exposición, a mí me tocó lo que es la ley de lavados de activos del financiamiento del terrorismo, que se denomina Ley 155-17. Bueno, esta ley fue promulgada por Danilo Medina y fue sustituida también por la ley 7202 sobre el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas. De esta ley destacamos un amplio contenido que adopta al sector financiero de mayores herramientas para combatir las actividades criminales. De esta normativa hace operativo un protocolo de control real de la naturaleza de las transacciones financieras, permitiendo determinar el origen de los recursos de ciertas operaciones bancarias, con el cual se pretende evitar que personas físicas u organizaciones ilícitas perjudiquen al sector financiero con operaciones o transacciones de naturaleza inusual. Bueno, en el capítulo 2 sobre esta ley están muchas definiciones. Bueno, de antemano debemos de saber lo que es el lavado de activo. El lavado de activo es un proceso mediante el cual una persona busca darle una apariencia legal o legítima a bienes que han sido obtenidas de manera ilegítima y que la ley define expresamente como un delito precedente. También tenemos lo que es la financiación del terrorismo. Claro, no podemos seguir abundando del tema si no sabemos esto primero, ya que es anexado a la ley. Bueno, el financiamiento del terrorismo es proveer, suministrar o recolectar fondos de manera ilícita con el fin de ser utilizados para cometer cualquier tipo de tentativa o de acto terrorista. También tenemos lo que es la Unidad de Análisis Financieros de la República Dominicana. En este caso no está en el capítulo 2, pero está en el artículo 91 de dicha ley, que la Ley de Unidad de Análisis Financieros, UAF, es un ente técnico que realiza análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informe de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y financiación del terrorismo. También lo que es el oficial de cumplimiento, se encuentra en el artículo 44. Se dice que es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Financiamiento del terrorismo en el sujeto obligado. También tenemos qué es el reporte de operaciones sospechosas. Bueno, mayormente se utiliza en la UAF, pero su definición se encuentra en el artículo 2, sí, que son aquellas transacciones efectuadas y que generan una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o una financiación del terrorismo. Bueno, el programa de Rose se utiliza en la UAF, como se lo había mencionado anteriormente. Ahí es donde hay personas en lista negra, por así decirlo, que han cometido aquellos delitos y que si usted ofrece algún servicio y obtiene algún cliente que le resulta sospechoso de dónde es que vienen esos ingresos, cuál es su origen,
con la definición o con la historia que ese cliente le da la información, a usted no le resulta clara ni precisa, entonces resulta un cliente sospechoso que al que declararlo, o por así decirlo, aplicarlo en la aplicación de ROS y enviárselo a la UAF, que es la unidad de análisis financiero. Pero ¿quiénes hacen déjame ver cómo le llamaría? ¿Quiénes hacen estos trabajos? Bueno, el oficial de cumplimiento debe de tener la capacidad de tener el control sobre todos esos clientes, sobre sus datos personales, sobre todo. Entonces, ellos son los que le facilitan a través del programa de ROS a la unidad de análisis financieros esa información de dicho cliente. Sin embargo, nosotros como servicio, como vamos a suponerlo así, como oficial de cumplimiento, debemos de tener todos los archivos de cada uno de los clientes por mínimo 10 años guardado ahí. Entonces, los sujetos obligados deben comunicar las operaciones sospechosas a la unidad de análisis financieros UAF dentro de mayormente o aproximadamente mínimo 5 días hábiles después de realizada dicha operación. Entonces, es muy común que en República Dominicana, cuando nosotros pensamos en el lavado de dinero, pensamos en narcotráfico, puesto a que porque la pasada ley se refería expresamente al narcotráfico, pero ahora la ley 155-17, que fue promovida en el año 2017, se amplía el concepto de lavado de activos y se inserta también el concepto del financiamiento del terrorismo. El único delito precedente no es el narcotráfico. La ley tiene una serie de delitos ya definidos. Sin embargo, hace un englobamiento general de que cualquier delito que tenga una pena o una sanción privativa de libertad mayor de 3 años es un delito precedente de lavado. Aquí tenemos muchos delitos. Tenemos el delito de soborno, tenemos también el manejo de la información privilegiada, que esta tiene que ver con el mercado de valores. También tenemos la piratería, la trata de personas, cuando se generan riquezas que son provenientes de este tipo de delitos, ese procesamiento de ocultamiento de esa persona, esos fondos, son considerados como un lavado de delito. Cuando hablamos de quién es que debe de demostrar de dónde viene ese dinero, sería el Ministerio Público o la víctima, o sea, en este caso el cliente. La obligación mayormente o realmente recae sobre el Ministerio Público, naturalmente, porque es un proceso penal, es una sanción penal. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hay en esta ley es las obligaciones que imponen sobre los sujetos obligados. Esta prevención del lavado de activos tiene dos caras. Bueno, según mi análisis, una parte administrativa y una parte penal. Por la parte penal, todos nosotros podemos ser sancionados. ¿Por qué? Porque si tú como persona física, como persona física, colaboras, que no eres un sujeto obligado, colaboras, participas o ayudas a una persona para el ocultamiento de los ilícitos de los bienes y convertirlos en algo lícito, puede ser sancionado expresamente por lavado. Entonces, la parte administrativa, o sea, las obligaciones administrativas recaen sobre los sujetos obligados
que son las personas que la ley señala que tienen la obligación de prevenir, detectar y mitigar el riesgo del lavado, porque el riesgo siempre va a existir. El lavado de activos puede premiar cualquier sector de la economía y bueno, en este caso lo vemos muy claramente con el caso de César el Abusador. Su manera de traficar, por así decirlo, su manera de lavar el dinero fue a través de discotecas. Es algo muy común que se utilice en negocios que generen grandes riquezas, porque ya en la última parte del lavado, que es la integración, ya resulta muy difícil entresacar lo legal de lo ilegal. Entonces, una de las primicias que trae la ley le dicen los nuevos sujetos obligados, que de hecho muchos de ellos no son tan nuevos, son el sector financiero. Ahí estamos incluidos los contadores, los notarios, los abogados, las inmobiliarias, las constructoras, en cuanto dedican a la compra y venta de inmuebles, los vendedores de vehículos de las empresas de factoring. Todas esas empresas tienen la obligación de tener un oficial de cumplimiento, de tener un programa de prevención del lavado de activos, de tener capacidad continua y básicamente esas obligaciones que anteriormente solían